Hola mis amigos, bienvenidos de nuevo a estos Tips. En esta oportunidad hablaremos de cómo elaborar un duelo. Bienvenidos. Todos los seres humanos generamos vínculos en el trasegar de la vida para crecer, para desarrollarnos. Generamos vínculos, es muy importante. Cuando esos vínculos se rompen, cuando suceden situaciones y rompen esos vínculos que hemos generado, empezamos un proceso, una etapa de intensa actividad emocional a la que se le ha denominado duelo. El duelo es un proceso de aceptación emocional. Hablo de aceptación emocional porque ya es la última etapa de las 5 etapas que les voy a nombrar. Es la última etapa cuando ya hemos logrado concluir nuestras etapas en el duelo. Hablamos que ya hemos superado el duelo. Por eso el duelo es un proceso de aceptación emocional. Podemos hablar de duelos, elaborar duelos en múltiples situaciones. Sin embargo, la más difícil, la más radical es cuando perdemos un ser querido por muerte. Es la más difícil y es donde se debe trabajar muy elaboradamente las etapas del duelo. También hacemos duelo en otras situaciones ya menos complejas, cuando nos separamos, cuando nos divorciamos. Los duelos los hacen los padres y también los hijos, cuando hay hijos en ese vínculo familiar. Hacemos duelo cuando perdemos un trabajo, cuando nos jubilamos, cuando nos cambiamos de ciudad, cuando nos cambiamos de casa. Pero realmente el más difícil es cuando hay pérdida de un ser querido, cuando hay muerte. Y a eso hay que tener en cuenta cómo sucedió la muerte, los antecedentes de la persona que vive su duelo, los factores individuales, la forma en que aprendió a expresar sus emociones en el vínculo familiar. Depende de muchas situaciones. Las personas que viven ese duelo pueden verse afectados en todas sus dimensiones. Hablo de la dimensión física, de la dimensión cognitiva, de la dimensión conductual, de la dimensión social, de la dimensión espiritual. Si no procesa como debe ser el duelo todos tenemos tiempos diferentes. Hay que entender que todos asumimos las pérdidas de manera diferente, vuelvo y repito, dependiendo de los recursos y las habilidades que tengamos para manejarlo. Sin embargo, cuando ya se supera el tiempo, el tiempo necesario para vivir ese duelo, ya estamos hablando de un duelo patológico. Ahí sí requiere de intervención de un profesional. Muchas veces las personas, cuando alguien fallece, necesita ya psicólogo porque es que está llorando. Es natural que una persona en un momento de duelo pues tenga que llorar porque está expresando su tristeza, su dolor ante la pérdida. Es natural que llore. Lo que no es normal es que no llore. Entonces tiene que expresar de alguna manera su duelo, su tristeza, su pérdida. Sin embargo, vuelvo y repito, en el momento en que ya vemos que no lo supera, que no se recupera, que no puede reconstruir su vida, continuar con su vida, sí estamos hablando ya de un duelo patológico y sí requiere la ayuda de un profesional. Recordemos que todos tenemos tiempos diferentes, entonces no todos vamos a recuperarnos de la misma manera. Vamos a vivir 5 etapas del duelo que quiero que entendamos. Son 5 etapas, que entre más rápido lo vivamos, menos sufrimos. Ahí sí cabe la frase que se dice: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si tú vives y entiendes y digieres cada una de esas etapas, pues más rápido vas a superarlo. Sin embargo, todo depende de cada persona. La primera etapa es la negación. En primera instancia, en el momento en que entramos como en shock por la noticia, por la situación que estamos viviendo así de primerazo, siempre rechazamos, ¿sí? Es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos. Esto no me está ocurriendo a mí, esto no está sucediendo, esto es un sueño. Entonces negamos la situación que estamos viviendo. La segunda etapa es la ira. Luego de que entendemos que sí es real, que sí nos está pasando, nos llenamos de sentimientos, de rabia, de culpa, empezamos a culparnos o culpamos a alguien. Siempre alguien tiene que tener la culpa. Entonces empezamos a actuar de esa manera, con ira, con rabia, con dolor. La tercera etapa es la negociación. Con tal de seguir viviendo, es que ahí ya nos damos cuenta
que pues esto no va a cambiar, que hay que continuar la vida, ya nos damos cuenta, estamos asumiendo la pérdida, entonces empezamos a negociar como, bueno, con tal de no seguir viviendo esa tristeza, voy a hacer tal cosa, ya me voy a levantar, ya voy a trabajar, ya me recupero, ya me reactivo a la vida, pero uno empieza como en un proceso de negociación, si hago esto por tal cosa. Es bueno, ya quiere decir que ya estamos entendiendo y asumiendo la pérdida. Cuarta etapa, depresión. Es natural que luego de haber entendido volvamos y tengamos como un pico de caída donde nos llegan los sentimientos de tristeza, debemos aceptar, debemos ya entender que estamos viviendo una situación donde esa persona no va a estar o bueno, esa situación ya no va a seguir siendo la misma. Nos sentimos tristes, muchas veces queremos que vuelva a la normalidad, entonces entramos en llanto, entramos en depresión, entramos en tristeza absoluta, nos rendimos ante la pérdida y sentimos tristeza. Hay que dejar fluir, hay que dejar vivir, si tienes que llorar, llora, si tienes que dejar salir todas esas emociones, es necesario que fluyan, no te las reprimas. En algunos casos la gente evita exteriorizar esas emociones, evita mostrar que está deprimido por debilidad, bueno, por muchas situaciones, pero es necesario que lo vivas porque estás digiriendo, estás entendiendo esa pérdida. Realmente estás elaborando tu proceso de duelo. Ya vamos en la cuarta etapa y pasamos a la quinta etapa, aceptación. Por eso el duelo es un proceso de aceptación emocional, porque cuando ya por fin entendemos, asumimos la pérdida, sabemos que eso nunca va a cambiar, ya podemos reincorporarnos a nuestra vida normal. Ojo, tenemos nuestra pérdida, pero podemos reconstruir nuestra vida, como reconstruirnos de a pedacitos y continuar. Ya con esa experiencia, ya un poco más fuerte, ya más valiente, recordamos, pero van a llegar momentos en que no es tan doloroso, entonces podemos continuar. De eso se trata ese proceso de elaboración de duelo. Es necesario asumir la pérdida, vivirla, sentirla, entenderla, digerirla, para que tengamos todas las fuerzas suficientes para poder continuar y poder reconstruir el proyecto de vida que tú tenías trazado antes de que te generara la pérdida. Para finalizar, estos tips tan bonitos y tan necesarios en situaciones en que nos sentimos tan solos, tan indefensos, les traigo esta frase del libro tibetano de la vida y la muerte. Aprender a vivir es aprender a desprenderse. Con esta frase los dejo. Bendecido día, Dios los bendiga y nos vemos en 2 semanas con más Pili Tips. Chao.